sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dice sean santos mientras estén en la iglesia o en el grupo de oración, o sean santos mientras algún otro cristiano los vea, o el pastor o el hermano Juan los vea, sino que dicen sean santos en toda vuestra manera de vivir. Debemos buscar esa santidad cuando estamos ante los ojos de los demás y cuando no lo estamos, sabiendo que Dios es el que siempre nos ve. Entonces ya ahí sabemos que no nos libramos de ningún momento. Entonces la santidad debe abarcar toda nuestra manera de vivir. En el versículo 17, si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En este versículo me gusta que haga esa diferencia en decir que debemos conducirnos en temor. Temor es respetar a Dios, respetar su lugar y obedecerlo. O sea, es mi papá, o sea, él me está diciendo que es por mi bien que no haga ciertas cosas o que lo debo obedecer, pues es como por el respeto. Yo creo que el temor involucra ese respeto hacia quien es como mi autoridad. Pero otra palabra que sea más fuerte y tener un resultado, como un significado más intenso y más duro, sería terror. Y hay mucha gente que sigue a Dios por terror, o sea, por miedo a que Él lo castigue. O sea, no, es que tengo que ir a la iglesia cada 8 días porque si no Dios se va a enojar conmigo, porque no me va a durar mi trabajo, porque no me va a durar el dinero. Tengo que hacer esto, y es muy famosa esa frase, tengo que o debo hacer esto porque si no Dios se va a enojar. Hay mucha gente que sigue a Dios no por Él, no porque sepan que Dios los ama, que Dios los salvó, que Dios los perdona, que es su padre, que es su amigo, sino porque se quieren librar del infierno nada más. Dicen, bueno, sí hay Dios y hay un cielo, hay un infierno, entonces con tal de no irme al infierno, pues ya voy a hacer lo que Él me diga, pero es muchas veces por terror, por miedo a un castigo, y mucha gente vive con ese miedo de que ya dije una mentira, no, ya Dios ya me va a castigar, ya no quiere saber nada de mí. O sea, creemos que nuestras buenas obras o nuestras malas obras son porque Dios es un Dios que nada más está ahí al pendiente para juzgar y criticar, o con un látigo, o esperando a ver en qué momento fallamos para castigarnos o hacernos justicia. Y sí, Él es Dios justo, Él es un Dios santo, y la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor, pero sabemos que Él pesa los corazones, y sabemos que Él no, o sea, que nuestra relación con Él no es por obras, es realmente por una convicción que tengamos de una relación personal con Él, o sea, de saber quién es Él y qué somos nosotros para Él. Entonces, la Biblia no dice en Juan 3:16 que dice de tal manera amó Dios al mundo, no dice de tal manera quería castigar Dios al mundo, o de tal manera estaba tan enojado Dios con el mundo que tuvo que mandar a su hijo a sacrificarlo, ¿no? Sino que dice por amor, y ese amor, la manera en que nosotros lo podemos corresponder es también amándole, pero teniendo ese temor, o sea, pero no como pensando que vamos a tener un castigo, sino por decir, Señor, tú eres bueno, Señor, tú has sido tan bueno conmigo, que me salvaste, que enviaste a tu hijo, que yo quiero hacer esto porque quiero estar bien contigo. Eso es el temor agradable delante de Dios. Ese es el temor del que habla este versículo. Entonces, dice... que si entonces nosotros invocamos a Dios, que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, debemos conducirnos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, no la peregrinación de aquí a la villa o a San Juan de los Lagos, ni nada, ¿no? Sino de todo nuestro caminar hasta el día hasta que Él nos llame. Entonces, igual se repite, la santidad abarca todas nuestras áreas y abarca toda nuestra vida. No es de que como cuando uno trabaja, no voy a trabajar
hasta los 65, ya después me jubilo. Para la santidad no aplica la jubilación. No es de que de aquí a los 65 ya me porté lo suficientemente bien como para tener una buena morada celestial. Ya de los 65 en adelante ya hago lo que yo quiera, no, o sea, tampoco hay jubilación entonces en esto, sino que dice que en toda nuestra peregrinación debemos conducirnos en temor. Amén. Amén. Después dice en el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, Amén. ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nos ha dicho la palabra en muchos versículos que Jesús fue el que nos rescató de la muerte. O sea, nos libró del precio que teníamos que pagar por todos nuestros pecados, que Él se sacrificó mucho antes de que nosotros naciéramos y que ese plan ya estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios ya, aunque Él ya tenía en su corazón creada la humanidad, le iba a dar el libre albedrío, y eso iba a haber una opción de que siempre lo siguieran a Él y una de que no. Y ya estaba ese plan para que cuando la humanidad se desviara hubiera un camino que la llevara de vuelta a Él. Ese plan ya estaba diseñado desde hace muchos años, y el único que podía cumplir con ese requisito era Jesús. No sé si recuerdan que en Levítico, cuando hablaban sobre las ofrendas y holocaustos de cómo debían de ser, siempre era un cordero, un animalito puro, sin mancha, que no tuviera defecto de sus orejas, de sus patas, que no estuviera visco, que no estuviera que fuera perfecto. ojo, y no tenía que ser un animalito perfecto, y su sangre era la que era el pago La que redimía. por los pecados, y cada persona tenía que ir a hacer un sacrificio por sus pecados, por ejemplo, durante un año. Entonces ese mismo simbolismo se reflejaba, bueno, eso ya se reflejaba en el Antiguo Testamento, pero Jesús vino a hacer un sacrificio único, ya era el último que se necesitaba, fue completo. Él se ofreció como ese animalito, como ese cordero sin mancha. Él no había pecado, no había falla, y Él fue el que con su sangre fue el que pagó el precio que ese sacrificio, que nosotros hubiéramos tenido que hacer, ya Él lo hizo una vez y para siempre. Entonces eso habla esta cita, de que si no es por miedo al castigo, si no es porque queramos ver al Señor, si no es por costumbre cristiana, busquemos esa santidad también por reconocer y recordar de dónde Dios nos sacó, y de que nosotros merecíamos un castigo, merecíamos morir, estar eternamente en el lago de fuego, y sin embargo Jesús se entregó por nosotros. Ya también es una razón de suficiente peso como para buscar la santidad, querer agradarlo más y más. Dice la Biblia que no fue pagada con oro o con plata, que en nuestro tiempo pues son, bueno, más el oro, son como cosas, bueno, algo de lo más valioso que uno puede tener. Uno tiene una medallita, todavía la puede ir a vender y sacarle unos cuantos pesos, o sea, todavía es algo valioso. La plata a lo mejor también, pero dice que el rescate por nuestra vana manera de vivir, o sea, una infructuosa manera de vivir, ya fue pagado, y no fue pagado con cualquier cosa. Y no fue pagado con dinero, no fue pagado con oro, no fue pagado con plata, sino fue pagado con la sangre de alguien, con la vida de alguien, y fue de Jesús. Entonces es suficiente peso para buscar, para obedecer. Amén. Dice en el versículo 22, si alguien me quiere ayudar, por favor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente
de corazón puro. Amén. Aquí ya nos van a decir cómo mostramos que adoramos a Dios. Dice que la obediencia a la verdad, o sea, la obediencia a todo lo que Jesús nos dijo, Jesús es la verdad, a todo lo que su palabra nos dice, porque su palabra es verdad. Cuando obedecemos a todo eso es cuando realmente nuestra alma se purifica. O sea, Jesús fue el camino para salvarnos y llegamos todos cochinos por dentro, llegamos todos sucios. Y Jesús nos dice, puedes entrar, es la puerta, tú puedes entrar, yo soy el camino, puedes pasar por aquí, pero obedecerlo es lo que en el camino va limpiándonos, no por fuera, sino limpiándonos por dentro, va purificando nuestra alma. Es obediencia De adentro hacia afuera. La obediencia a su verdad, la obediencia a lo que Jesús nos dijo, a lo que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis nos dice, eso es realmente lo que purifica nuestra alma. Es el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo, cuando lo recibimos por aceptar a Jesús en nuestro corazón, Él es el que nos lleva a la manera práctica de obedecer, o a la manera práctica de adorar a Dios, y que nos dicen el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Y verdad que nos cuesta mucho, muchas veces nos cuesta, y la Biblia dice que qué chiste tendría, o sea, solamente amar a los que nos aman, amar a los que nos bendicen, sino aquí es sencillo, amaos unos a otros, un amor fraternal, no fingido, de corazón puro. Esta es la manera como más clara, muchas veces difícil para nosotros como humanos, en la que más nos cuesta muchas veces obedecer a Dios. Jesús dijo, yo les doy un nuevo mandamiento, y es que se amen unos a otros. Cuando le preguntan que cuáles son los mandamientos más importantes, el primero dice amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, para él resume los mandamientos en esos dos. Y aquí en Primera de Pedro nos están diciendo de nuevo eso. Quieres buscar la santidad, ya sabes que Jesús te salvó, que Dios es santo y que debes ser santo, que la verdad te va a purificar. Pues bueno, ahí te va cómo lo debes hacer, y debes amar entrañablemente, o sea, no por obligación, sino con ganas de amar a alguien, sin fingir. Muchas veces, a lo mejor en la iglesia o con conocidos o entre familia, podemos pasar por situaciones en que hay problemas, hay disgustos, hubo alguna traición, hubo algún problema, y en reuniones familiares, ¿no? Típico el 10 de mayo, o el Día del Padre, o algo, Navidad. Ay, te quiero mucho. Pero el resto del año, no te quiero. Que tal y tal y tal. Me hizo aquello, yo no lo perdono, que Dios lo castigue, o cosas así. Muchas veces es un amor fingido, es un cariño fingido, porque siempre hay algo que queremos reprochar, algo que queremos que Dios castigue, o que algo le pase para que entienda, o cosas así. Pero aquí la Biblia, aquí Pedro nos llama a eso. Quieren que su alma esté pura delante de Dios, quieren ser santos como Él es santo, pues amen a todos como así mismo. Así como así de fácil, ¿no? Y dice, si nos pasamos al capítulo 2, y yo les invito y les sugiero que ya en su casa lean todo el libro de Primera de Pedro, pero en el capítulo 2, y me parece que también es en el 3, ahí va diciendo así como pasitos que parecieran muy chiquitos, pero que ya son un gran avance para buscar esa santidad. Dice, desechando, pues, o sea, dejando de hacer, ya deja de hacer esto, ya no lo hagas. Dice, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si estáis guardado la dignidad del Señor. Y les digo, o sea, en este libro van a encontrar que dice mucho sobre dejar de hacer cosas. Absténganse de los deseos carnales, honren a todos, amen a los hermanos, temen a Dios, habla lo que las esposas deben hacer,
los esposos, cómo de tratar a la esposa. El capítulo 3 y versículo 8 dice: sed todos de un mismo sentir, sean compasivos, amándos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredes bendición. Entonces les digo, o sea, de que hay recursos en la Biblia y pasos por seguir para mostrar ese amor, los hay, pero muchas veces pesa más en nosotros ay Señor, es que Él me hizo esto, o sea, Señor, tú sabes que me dolió, Señor, tú sabes que yo no fui quien hizo eso, yo no merecía esas palabras, Señor, tú sabes que yo no soy tan malo, juzga tú mi causa, Señor. Luego nos damos a esos salmos Los pues, extremos. bien llegadores, que decían: Señor, consúmelos con tu fuego, casi diciéndoles así: Señor, tú eres mi justicia, tú eres mi estandarte, pero con un corazón vengativo muchas veces, y como humanos podemos decir que se entiende, ¿no? Pasar por una situación familiar, o con el esposo o la esposa, con los hijos, en el trabajo, muchas veces como humanos decimos: yo no merecía ese trato, o yo no hice esto, yo no hice aquello, y esa persona me traicionó, me ofendió, me dañó, y Dios es justo, pues que Dios haga justicia. Pero algo que ha traído mucho a nuestro corazón el Señor en estos últimos meses ha sido que el perdonar no solamente es como dejar a un lado, o sea, a la persona el daño que nos hizo, sino que en serio es liberarlo del castigo que merecía por el daño que nos hizo. Y esa parte, pedirle al Señor que no tome venganza contra él, que no haga justicia sobre él, y encima de todo, que lo bendiga más que a nosotros. Ese es el perdón al que el Señor nos llama. El Señor siempre nos llama a hacer algo más. No es solo ama a tu familiar, no es solo ama a tus hijos, aunque no te obedezcan. Es siempre hacer más. Un fruto digno de arrepentimiento. Ajá, y pues si te pide la capa, dale también la túnica. Si te da una cachetada, ponle la ramejilla. Si te pide que le ayudes con la carga 1 kilómetro, ayúdale con otro. O sea, siempre hacer más. Vivimos en un tiempo en el que devolvemos bien por bien. O sea, bueno, tú me ayudaste con algo, pues yo te ayudo. Pero el otro día te pedí un favor y no me ayudaste, pues ahora que tú ocupas yo no voy a hacerte nada, ¿no? A ver, también aplicamos esa. Pero el Señor siempre pide que devolvamos bien, aún cuando nos hacen mal. O sea, que sí, devolvamos bien por bien, pero que también devolvamos bien por mal. Y esto nos lleva a que es el Espíritu Santo. Cuando esté en nosotros, Él es el que nos ayuda. Es Dios el que pone en nosotros el querer y el hacer pues, todas esas cosas. Y entonces volvemos como un ciclo en el que decimos que, bueno, queremos adorar a Dios. Ya vimos que adorar es amarlo profundamente, intensamente. Y ese amor involucra obediencia. Desobediencia nos lleva otra vez al amor, pero es el ahora amar a otro. Entonces, de esa manera, y como dice en Juan 13:35, si me quieren acompañar a esta cita. ¿Alguien la tiene? ¿Me puede ayudar a leer, por favor? En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Amén. Tengo otra versión, dice: vuestro amor mutuo será el distintivo por el que todo el mundo os reconocerá como discípulos míos. Otra versión dice: si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos.
El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Entonces a esto nos lleva la obediencia, esta forma de adorar, a demostrar el amor no solo entre nosotros que conocemos a Dios. Eso también sería fácil, ¿no? El decir, bueno, yo sé que debo amar a mi hermano y él también sabe que me debe amar, entonces pues eso ya lo hace más fácil. Pero Dios nos está diciendo un amor, el amor los unos con los otros, no nos dice entre familia, entre miembros de la iglesia, entre miembros del grupo de oración, dice unos con otros, eso nos incluye a todos. Y en lo personal, yo creo que no es solamente esa obediencia de labios para afuera, no es solamente decir, bueno, hermanos, yo los amo a todos, sino muchas veces, o la mayoría de las veces, va a involucrar algo práctico. A veces el simplemente ayudarle a mi hermana a cocinar, el ayudarle a lo mejor a un sobrino que anda a lo mejor corto en sus recursos y está estudiando. O sea, hay muchas cosas que pueden ser prácticas en las que nosotros podemos demostrar el amor a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Compartiéndoles algo ya como más personal. Hace unos años empezó una situación difícil con mi abuelo paterno. Fue por él que nosotros conocimos del Señor hace 22 años más o menos. Él venía con gente de Michoacán cada semana y ya entre ellos veníamos nosotros. Y fue por mi abuelito que nosotros conocimos del Señor. Pasó una situación familiar en la que fue así como la voltereta de la relación con mi abuelo y hubo un problema en mi mamá con una tía. Entonces mi abuelito tomó una decisión fuerte de decir, bueno, pues por esta pelea todos se van de la casa. Un tiempo después yo hablé con él y comentándole de la situación, yo tratando como de justificar un poco, diciendo, es que pues mi tía es así, su esposo es así, y vino a provocar ella la situación, o cosas así. Y mi abuelito dijo, hija, ¿yo qué puedo hacer? Yo me levanto todos los días a las 3 de la mañana a orar por todos mis hijos, así como diciendo, yo con orar ya cumplí. O sea, yo muestro mi amor al Señor y mi amor a mis hijos, levantándome a orar todos los días a las 3 o 4 de la mañana. Y yo me acuerdo que le dije a mi abuelito, le dije, abuelo, no basta con orar. O sea, el Señor no va a hacer el trabajo solo, por decirlo así. Podría hacerlo, pero eso sería muy conformista de nuestra parte. Nosotros esperábamos como una acción por parte de mi abuelo, de decir, bueno, así vamos a hablar las cosas y lo justo es y algo así, ¿no? Pero no hubo una reacción de que solamente con orar ya era suficiente. Y a lo largo de estos años que se puso más grave la situación, ya después se calmó y todo, puedo entender que sí, que el Señor busca que nosotros confiemos tanto en que lo que le vamos a pedir recibiremos, que debemos aprender a pedirle, que podemos orar, que sabemos que Él es bueno y darle mucha alabanza y adorarlo y glorificarlo, pero muchas veces dejamos de obedecer, o sea, de hacer las cosas prácticas. Solamente esperamos que con nuestras palabras se solucione todo. Bueno, voy a orar un día al Señor para que Él me sane. Y ya me tiene que sanar, porque me dijeron que a lo mejor por el sobrepeso tengo hipertensión. Entonces, bueno, voy a orarle al Señor para que ya me cure la hipertensión. Pero nosotros que hemos estado en el área de la salud, sabemos, y a la vez creyendo en Dios, sabemos que sí, o sea, Dios milagrosamente la puede quitar. Pero sabemos que en la práctica ayuda muchísimo, muchísimo que un paciente vaya y haga ejercicio.
o vaya y haga una dieta y se cuide y deje de consumir, por ejemplo, mucha sal, cosas así. Entonces, creo yo que esa obediencia que le debemos a Dios o que debemos tener para buscar esa santidad, debe llevar esas cosas prácticas. Ya no debemos limitarnos y eso es algo a lo que los quiero animar. Yo sé que ustedes confían en Dios con todo su corazón, saben y reconocen